quinta mesa de trabajo del Coloquio Internacional de Razón y Revolución. Con esta mesa se da continuidad a las actividades de filosofía y ciencias sociales, razón y revolución, crítica de las transformaciones culturales. Es un verdadero honor para mí moderar esta mesa de trabajo, en donde participan profesores a los que les extiendo toda mi admiración y respeto por su destacada labor en la academia, desempeño que ha colaborado a la construcción de conocimiento científico-social, con el que no solo invitan, sino nos orillan irremediablemente a un cuestionamiento directo, crítico y constante sobre lo que somos y el mundo en el que vivimos. Antes de ceder el micrófono a los panelistas, me impongo en mi condición de moderador para adelantar algunas breves reflexiones que, más que reflexiones, son cuestionamientos que a capricho propio me gustaría fueran abordadas durante las exposiciones. ¿Qué es la revolución? ¿Desde dónde pensar la revolución? ¿Existe la revolución sin razón o bien la revolución implica más pasión que razón? ¿Cómo hacer la revolución y, sobre todo, para qué la revolución? Cito a la maestra Yolanda Paredes. El coloquio tiene como problemática central las relaciones entre el pensamiento crítico y la producción de transformaciones culturales, así como el análisis de la formación de nuevos grupos sociales que tienen un papel determinante en dichas transformaciones. Desde una discusión interdisciplinaria en la que las interpretaciones de la filosofía crítica y la sociología serán determinantes, nos propondremos pensar las implicaciones de la revolución como sus posibilidades reales, dadas las características de un mundo globalizado, multicultural y marcado por la exclusión. Las mesas de discusión y las conferencias aquí propuestas a lo largo de este coloquio contribuirán a la necesaria reflexión sobre temas tan acuciantes como las demandas de derechos por parte de las minorías, la herencia de la modernidad sobre nuestras formas de transformación social, las políticas de la identidad y la diferencia y su siempre posible manipulación por parte de los grupos de poder hegemónico. Cierro la cita. Históricamente, las revoluciones, por mencionar las que más se han estudiado, la norteamericana, la francesa, la mexicana, la rusa, la cubana, fueron guerras civiles, nos han dicho, encabezadas por una mayoría oprimida contra una minoría opresora. Fueron batallas buscando la liberación, aunque una vez instaurados en el poder dichos movimientos libertarios, algunos llegaron a convertirse en aparatos represores igual o peores a aquellos a los que les tocaron. Es aquí en donde vale la pregunta, al menos pregunta que me hago yo muy a menudo: en fin, ¿de qué suceden las revoluciones? ¿Se hacen para liberar y luego para volver a sujetar? La visión que más domina en el mundo es la de entender a la revolución como una lucha contra la tiranía. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la revolución, una vez en el poder, se convierte en tirana? Si es así, es necesario volver a hacer la revolución. Si esto fuera cierto, pareciera ser que la humanidad está destinada a no abandonar la revolución por el resto de su vida. Yo quiero agradecer la invitación que me hicieron para participar en este coloquio, en el que inmediato me interesé por el tema, porque una parte de esto lo estoy trabajando justamente en el aspecto de las transformaciones culturales que tienen que ver con los medios de comunicación. Pensé mucho tiempo si hacer o no PowerPoint. Me decidí por qué no, ya que lo que voy a leer finalmente es bastante conceptual y teórico, y por lo tanto en un PowerPoint no encontraba la manera de resumirlo. Así que intentaré leer de manera pausada para que no se pierdan las ideas. El punto de partida, la presente reflexión, reflejo mucho la presente reflexión gira en torno al impacto que tienen los medios de comunicación, en tanto conglomerados de la industria cultural en las sociedades contemporáneas. El análisis se encamina a presentar de manera sucinta los rasgos de cambio en la cultura y su paulatina transformación hasta llegar a lo que se denomina la cultura mediática.
un proceso que tiene su inicio a mediados del siglo XIX y aún sigue revolucionándose. Entre las transformaciones culturales del siglo XX, el impacto de los medios audiovisuales, en especial la televisión, destaca por su fuerza y extensión. La omnipresencia de los mensajes mediáticos margina y minimiza las creaciones culturales no mediáticas, transforma los modos de recibir y consumir, los gustos, el tamaño y conformación de las audiencias. Asumimos que las prácticas específicas como la comunicación política, el arte, el entretenimiento, la recepción de las obras por los públicos, la conformación de las audiencias, están hoy determinadas en gran medida por la existencia y el funcionamiento de los medios de masas, por las telecomunicaciones y la convergencia tecnológica. En función de evaluar el impacto de los medios en la cultura, es necesario primero establecer los parámetros dentro de los cuales podemos hablar de la creación de una cultura específica, la que aquí denominaremos cultura mediática, y señalar sus rasgos fundamentales. ¿Cómo entender, pues, a la cultura mediática? La cultura del siglo XX se distingue de aquella de épocas anteriores por la estrecha relación asociada con las formas de expresión y el uso de una técnica, la electrónica, cuyos recursos son cada vez más sofisticados. Los aparatos tecnológicos se interpusieron entre el creador, la obra y el espectador, modificándose así las manifestaciones de la imaginación y la fantasía. También se ampliaron las posibilidades de difundir las creaciones culturales masivas e instantáneamente. Y por tanto, el concepto del tiempo y el espacio cambiaron para dar paso al predominio de la inmediatez. Los medios electrónicos fueron capaces de reproducir por millones los mensajes, de llegar a públicos distantes del emisor, de elaborar contenidos en formatos inéditos en la etapa premediática. A consecuencia de los nuevos aparatos tecnológicos y de la implicación de estos con las instituciones sociales, va conformándose una cultura distinta, la cultura mediática o lo que otros autores también han llamado la tecnocultura. Esta, la cultura mediática, es una designación para el campo comunicacional como instancia de producción de bienes simbólicos o culturales, pero también para la impregnación del orden social por los dispositivos técnicos de estetización de la realidad. Cito a Sodré. En términos de Freud, la integración capitalista de las producciones culturales no deja de modelar a la vez las condiciones de trabajo artístico, los contenidos ideológicos de las obras, las condiciones de uso de los productos. Entre las aportaciones que los medios han hecho a la cultura, desde el punto de vista de la concepción de la obra, puede señalarse como fundamental. Lograr que la pieza sea pensada y diseñada en función de grandes auditorios, de una reproducción masiva. Y aquí me baso sobre todo en los planteamientos de Walter Benjamin, cuando habla de que la gran revolución, digamos, en la cultura y en la producción de la cultura se da cuando aparece la posibilidad de reproducir mecánicamente una obra, es decir, a partir de la aparición de estos medios que hacen de intermediarios entre el autor y el público, que son los medios tecnológicos. Walter Benjamin decía que esta nueva cultura, a la que le llamó también la industria de la cultura, era una cultura que iba a estar siempre mediada por estos aparatos tecnológicos y en ese sentido esta cultura y las obras producidas de esa manera perdían lo que él llamaba el aura, es decir, ya no había una relación unívoca, única con la obra de parte de los espectadores, sino que se convertía en una relación masiva y indistinta entre la obra y los espectadores. Porque además, en la época anterior a la reproducción masiva, lo que importaba de una obra es que fuera única e indivisible. El original, si no era original, no valía, digamos. Todavía es el caso de las obras del pasado, las grandes obras, la pintura, la escultura. Si no es el original, es una copia y no tiene el mismo valor aunque sea idéntica.
En la época de la reproducción masiva eso no importa. No importa si estamos viendo la copia número 1, el máster, o si estamos viendo la copia número 100.000. ¿Por qué? Porque lo que importa es otra relación con ese contenido y con esa obra. Entre las aportaciones, por tanto, la intencionalidad y el sentido de la misma, de la obra, han tomado el camino que les marca tanto los sistemas sociales de significación como las industrias culturales de las cuales ya son parte indisoluble. Los medios masivos de comunicación no solo han prestado sus experimentos técnicos y sus soportes para que otras artes se desarrollen y alcancen multitudes que antes quedaban fuera del disfrute de dichos eventos, al servir de canales identificadores a larga distancia, han reformulado el trabajo de los artistas y de los creadores, reproducido masivamente y difundido a casi todo el mundo sus obras. La existencia de los medios masivos ha resultado en la aparición de una cultura que, si bien convive con la tradicional, la rebasa ampliamente en cuanto a su alcance e incluso respecto del arraigo del público. Un solo medio, por ejemplo la televisión, puede alcanzar de manera simultánea a 2.000 millones de personas en todo el mundo, por motivo, por ejemplo, de la transmisión de las Olimpiadas y de otros eventos deportivos, que son los que suelen tener más audiencia. El proceso de estetización y de mediatización fue paulatino y se extiende a más de un siglo. A partir del nacimiento de la fotografía a fines del siglo XIX, el arte figurativo se comenzó a modificar. Con el cine se inaugura un nuevo lenguaje que da vida a una exteriorización artística inédita hasta entonces. La radio y la televisión vendrán a su vez a introducir técnicas para desarrollar el arte sonoro y visual. Y la computadora agregará otra manera de concebir el dibujo, la pintura, la arquitectura, e incluso modificará, mediante la digitalización, las sonoridades de la radio y el disco, así como los elementos del film, la fotografía y la televisión. Internet aprovechará la convergencia de las tecnologías para ofrecer un soporte distinto, y las características básicas son su instantaneidad y la anulación del espacio. Los productos de la pantalla chica han afectado la manera en que se puede ver la danza y el teatro, al proporcionar al espectador múltiples ángulos de visión. Un concierto que se ubica en la pantalla se escucha distinto, pero además se convierte en una obra que se adiciona a la musical por los encuadres y edición logrados gracias a la técnica, en manos de nuevos artistas, los camarógrafos y editores. Los procesos fisiológicos son mejor comprendidos cuando aparecen gráficamente y con animación en una pantalla. Los habitantes de sitios apartados pueden obtener enseñanza a través del envío de señales. Asimismo, se puede viajar a través de estos mismos medios. Las creaciones originales de la televisión van del relato convertido en género exprofeso para el medio, como la telenovela, a la transmisión instantánea de hechos captados en imágenes, gracias a noticiarios y documentales difundidos en vivo. En términos de institución y de proceso social, la televisión ha intentado en varias ocasiones acercarse a la cultura de élite y mezclarla con la popular. Su origen, por supuesto, es la cultura popular, pero ha adoptado también elementos de la cultura de élite. Producciones de calidad han permitido el desarrollo de un lenguaje propio de obras que pueden considerarse originales de la cultura mediática, que no existirían sin esta cultura o fuera del ámbito de esta cultura. La radio produjo múltiples aportes. Uno de los más importantes fue el desarrollo de una cultura auditiva que dio curso a manifestaciones de tradición oral. La radio sirvió, entre otras cosas, para mantener vivas las lenguas indígenas, al menos en las comunidades en las cuales se establecieron emisoras de este tipo. La radio llamada cultural fue semillero de productores, locutores y creadores, cuyo trabajo influyó también en el desarrollo de la radio comercial. El cine tiene un lugar destacadísimo en la cultura del siglo XX. Algunas de las obras constituyen clásicos, otras referencias indispensables para conocer las formas de ser y de pensar de naciones con una identidad propia, que se fue construyendo en la modernidad durante todo el siglo.
La visión del mundo mediatizada ha generado rasgos culturales diversos, entre los cuales podemos mencionar caracterizaciones que van de la sociedad del espectáculo, definida por Ruy de Boer, quien señala, cito, el espectáculo se presenta tanto como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y como instrumento de unificación. El espectáculo, agrega, no es un conjunto de imágenes, sino una relación social de las personas, mediadas por las imágenes. El espectáculo, en su totalidad, es, a la vez, resultado y proyecto del modo de producción existente. La suplantación de la realidad resulta otro de los impactos de los medios. Según los ensayos de Jean Baudrillard, esta se produce cuando la gente pierde la experiencia directa, cuando su saber de las cosas del mundo, de la sociedad, de sus congéneres, proviene solamente de las imágenes del audiovisual o de los periódicos. Estas, las imágenes, se han encargado de traicionar a la realidad, de transformar su existencia en un discurso que la suplanta, que la mata. Los públicos viven una realidad que no es real, sino la versión que acomoda mejor a los intereses de los grandes consorcios que se benefician económica y políticamente de este crimen. Si bien las aseveraciones de Baudrillard le dan un poder a los emisores de medios masivos, que desde mi punto de vista no alcanzan esa magnitud, resultan interesantes por cuanto reflexionan sobre una hegemonía en la formación de las conciencias que no debe despreciarse. Sobre todo cuando revisamos los usos de los medios y las preferencias de los públicos por esa cultura. Es sabido que las formas tradicionales de arte, la danza, el teatro, los conciertos, los cuadros en un museo dejaron de interesar a las grandes mayorías. En contrapartida, la televisión y el resto de las tecnologías desarrolladas en el siglo XX han sido también adoptadas para crear una nueva cultura que no sea la comercial. Un espacio muy pequeño se destinó a crear tanto instituciones de difusión masiva, los canales aéreos y satelitales, como a construir proyectos destinados a reforzar la educación formal. Desde la perspectiva de la antropología, en el ámbito de lo simbólico, la cultura mediática constituye una realidad que se mueve por reglas y atendiendo a una gramática, según dice Larissa Lownitz, que es la cultura. Una realidad que se mueve por reglas y atendiendo a una gramática. Esta es transmitida en el reducto familiar primero y más tarde los niños son socializados a través de la escuela y de otras instituciones. A veces en conjunción con los medios, en ocasiones en franca contradicción. En nuestros días los medios masivos intervienen de manera importante en el proceso que los sociólogos han denominado socialización. Dicho fenómeno constituye una especie de educación para la vida en sociedad, de donde se puede inferir que si los medios socializan, también educan. Lo hacen desde luego de manera informal. No por eso su impacto es menor. Joan Ferrer señala que el texto verbal y la imagen producen distintos procesos de cognición. Si el libro privilegia el conocer, la imagen privilegia el reconocer. Si el texto oral es especialmente indicado para explicar, lo audiovisual es indicado para asociar. Y agrega, la imprenta había liberado a los hombres del dominio de las cosas inmediatas, al desarrollar la capacidad de conceptualización. El imperio de la imagen restituye a la cultura el sentido de la inmediatez. Dentro de la cultura masiva, mediática, clónica, como tal vez se le llama, la televisión juega un papel central, debido, primero, a sus características formales. Conjuga imagen en movimiento y sonido, difunde a grandes distancias, saltando las barreras físicas, desarrolló fórmulas universales para los contenidos, apela a la persuasión, seduce y resulta una ventana a mundos desconocidos. Y dos, por sus características industriales. Es un aparato que produce de manera estandarizada, a gran escala. Ha desarrollado mercados globales. El producto no se degrada con el consumo. La primer copia implica una inversión cuantiosa y las subsecuentes lo reducen esta inversión de manera muy significativa.
Y 3, por razones sociales. Es el medio de mayor alcance, conjunta audiencias nacionales e internacionales, su consumo es el más barato dentro de los productos de la industria de la cultura y su consumo atraviesa todas las clases sociales, las culturas, las nacionalidades, el género y la edad. Puedo decir que es el medio universal por excelencia porque, como dije antes, alcanza prácticamente a todo el planeta y en los países desarrollados, en los países en vías de desarrollo como México, bueno, el 95% de la población tiene acceso a señales televisivas y no solo eso, sino que las encuestas que se han hecho sobre la exposición a los medios, el 90% de los encuestados han dicho que se exponen a los productos de la televisión. La televisión y sus productos constituyen además parte de las culturas nacionales. En 50 años ha desarrollado tanto un estilo como un lenguaje y sus aportaciones desde el filón de lo comercial o bien a partir de lo educativo y artístico han sido múltiples. Muchas de las fórmulas, por supuesto, pueden considerarse execrables, pues se orientan al control de las conciencias y a la estimulación de un gusto que permite mantener el dominio de las mayorías. Sin embargo, en el terreno de lo creativo, de su relación con producciones de calidad, sus aportaciones principales dieron lugar a la divulgación de obras a nivel masivo. El trayecto para llegar a la realización de obras propias ha sido largo. Su aparición corresponde a una segunda etapa en la historia de estos medios, en especial de la televisión, la cual pasó de simplemente emitir programas en vivo grabados a la experiencia de desarrollar géneros autónomos. Estos se volvieron obras artísticas, aunque no todos los casos, pero sí en muchos de ellos. El impacto de los medios en la educación y la cultura se ha dejado sentir como un proceso paulatino, afianzado por secuencias reiteradas a lo largo de los años. Ahora, esta industria, sin embargo, esta nueva forma de producir cultura y de relacionarnos, de hacer que nos relacionemos con la cultura, tiene su contrapartida. Pese a sus ventajas, a su aparente vocación democrática, la cultura mediática lleva en sí una contradicción. Es a un tiempo portadora de grandes ventajas para la creación de obras originales, pero topa con un límite infranqueable, porque forma parte indisoluble de un sistema industrial que estandariza el producto en busca del máximo provecho económico. Es decir, toda la revolución que implicó, en términos creativos, la aparición de la revolución técnica, en términos de Benjamin, o los medios de masas, esa revolución se ha topado con un muro infranqueable. Esa nueva cultura o cultura mediática acarrea el sello de un tipo de producción derivado de las prácticas industriales que la determinan y también marcan los límites de su desarrollo. Roland Barthes señaló: resulta evidente el origen comercial de nuestro imaginario colectivo. Las obras de la cultura mediática son diseñadas y pensadas para alcanzar grandes masas, y su creación no es ya individual sino colectiva. Abandona lo artesanal para convertirse en productos vendibles. Y este carácter señala su frontera de significados, puesto que grandes compañías transnacionales realizan, difunden y comercializan las manifestaciones, convirtiéndolas en mercancías. Para ello se requieren ciertos estándares, que en los años 90 del siglo XX se volvieron globales. Los circuitos por los cuales transitan son también de índole internacional, y las culturas locales van perdiendo su perfil en función de una matriz común y que por lo general proviene del mundo. El desarrollo de la industria de la cultura sigue las mismas pautas que el desarrollo de la economía mundial, hoy globalizada. Por tanto, en seguimiento de las tendencias generales,
Esta industria evolucionó hacia la conformación de grandes conglomerados multimedia, que concentran de manera vertical y horizontal todas las etapas para elaborar un producto y todas las formas, formatos y ventanas para distribuirlo. Tal realidad está impactando la diversidad de contenidos. Es evidente que las propuestas acotadas reducen las opciones. Por otra parte, impactan los gustos del público, que tiene cada vez menores objetos simbólicos entre los cuales elegir y que se acostumbra a ello. La oferta controla la demanda y moldea la manera en que los receptores se relacionan con los productos mediáticos y, por consiguiente, con la cultura contemporánea. Me hago las siguientes preguntas para terminar. Por las características mencionadas debido a la globalización, podemos decir que nos encontramos frente a una cultura que se encamina de manera inevitable hacia la estandarización, a modelos globales de matrices únicas. Se está construyendo un sujeto cultural homogéneo, borrándose las diferencias de género, raza y clase social. Si bien por el tamaño y la transnacionalización de los medios, en especial de lo televisivo, se puede crear la imagen de un mundo unívoco, de pensamiento único, lo cierto es que la cultura, al igual que las sociedades, no permanece estable. Y que en los márgenes, en contra del mainstream, se están continuamente creando opciones y posturas contestatarias a este intento de homogeneizarlo todo. Y esa es la resistencia, tocando uno de los puntos de esta mesa, esa es la resistencia a lo global mercantilizado. Y debido a esa resistencia, es poco probable que el mundo devenga en un no lugar vigilado por Big Brother y sus secuaces. Muchas gracias. Bueno, tengo que comenzar estando de acuerdo con las últimas ideas que planteó Florence, y de alguna forma mi reflexión parte precisamente de esas preguntas, aunque evidentemente con otro sesgo. Decía Florence, plausible la construcción de un sujeto homogéneo, es por lo tanto una realidad la instauración, la afirmación y la reproducción de un pensamiento único. Y bueno, decía, parece que hay rasgos evidentes en ese sentido, pero también hay una resistencia, también hay procesos que se contraponen precisamente a esa homogenización. Y el sentido de mi exposición ante ustedes es, siguiendo un poco el formato, resistencia, globalización, y lo que quisiera yo poner sobre la mesa es el papel del multiculturalismo en esa resistencia, en esa contraposición a la homogenización propiciada por la globalización. Ante todo, al comienzo, lo que pasa es que estamos ante tres palabras: resistencia, globalización, multiculturalismo. Y una primera evocación apunta de inmediato a un conflicto político, un desafío del multiculturalismo y su discurso a la globalización, un desafío que toma la forma de una resistencia, al menos en un primer momento, pero que de inmediato pasa a la ofensiva, una resistencia en el seno de esa era global, determinada por ese contrapunto al conjunto de procesos de homogeneización, por la aparición, por la presencia, por la afirmación, por la beligerancia de irreductibles diferencias culturales y éticas. Un nuevo desafío contemporáneo, un desafío cultural, es un desafío de raigambre sociocultural, pero que deviene conflicto político y también en ese momento un reto intelectual. La
flecha apunta al corazón de Occidente, decía Foucault. Y efectivamente, la flecha del multiculturalismo apunta al nudo, al corazón, también la intención crítica de esta reflexión, que consiste en mostrar, en problematizar las paradojas del universalismo. Ese universalismo teórico, cultural y político que es la línea que guía, la piedra de toque de toda nuestra civilización, y que el proceso de globalización no ha hecho más que confirmar y elevar a condiciones exponencialmente más rudas, más fuertes, más agresivas. Este universalismo múltiple es confrontado por la potencia fáctica, teórica, valorativa de las diferencias culturales en las condiciones impuestas por la globalización a las sociedades y a los estados democráticos. Podríamos aterrizar entonces un poco más las cuestiones, las preguntas, y decir, o preguntar, las formas de solidaridad comunitaria, de pertenencia cultural e identidades nuevas son asumidas pertinentemente y esclarecidas por el discurso moderno de pretensión universal. Los grandes principios emancipadores, paradigmáticos de la modernidad, de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, son ejes reflexivos funcionales para pensar los temas de las diferencias culturales y éticas, de los nuevos derechos de las minorías, de las identidades colectivas en las presentes condiciones contemporáneas, globalizadas. Esos grandes principios, la libertad, la igualdad principalmente, porque no sé si ustedes se han dado cuenta de algo sorprendente. Se supone que son tres, pero en realidad solo existen dos. La fraternidad es un eje rector, un principio que en todo el desarrollo de la modernidad capitalista, pero paradójicamente también en los desarrollos de la resistencia, de la crítica, del revolucionamiento de las condiciones de la modernidad capitalista, brilla por su ausencia. Revisen, por ejemplo, el diccionario político de Bobbio y Matteucci. La voz fraternidad no existe. Interesante. Entonces, estos principios, ejes rectores del proceso de modernización capitalista, son los que describen el universalismo políticamente dominante e influyente en nuestro tiempo. Son pues las proverbiales promesas incumplidas de la modernidad en la expresión de Habermas, y están indicando la expresión y la representación del racionalismo occidental moderno. Son pues principios básicos, nodales, que todavía funcionan como recurso de legitimación a las instituciones y organizaciones políticas de Occidente. Particularmente sirven como ejes para la legitimación del ideal democrático y de los regímenes, mecanismos e instituciones propios de la democracia occidental. Son pues condensaciones de alta densidad, pero no dejan de ser, ante todo y sobre todo, palabras. Resistencia, globalización, multiculturalismo. Si ustedes quieren, palabras mayores, estratégicas, cardinales, palabras que se han apropiado de la realidad y que al ser enunciadas están moldeando y determinando la realidad. Tras su apariencia evidente, todos tenemos una cierta idea de qué significa resistencia, de qué es la globalización, de qué es el discurso multicultural y sus demandas,
pues tras esa apariencia evidente hay implicaciones, enigmas, probablemente descifrables, interpretables, vía el análisis conceptual, el análisis del lenguaje y también por la vía de su cotejo con los fenómenos de la realidad. Son pues palabras hiperdensas, hiperreales, para usar la terminología de Edgar Morin. ¿Por qué? Porque refieren a acciones como objetos de pensamiento, porque son palabras, conceptos, cuya naturaleza es extrateórica, cuya naturaleza es eminentemente práctica y que además refieren a prácticas de sí mismas. Cuando pensamos la globalización, pensamos un objeto que actúa y se realiza performativamente en sí mismo. Cuando pensamos en la resistencia, es un concepto que está pensando una acción que se realiza en la acción misma de resistir. Cuando pensamos en multiculturalismo, pensamos en un discurso que plantea demandas, propuestas, arreglos que se realizan prácticamente en su propio desarrollo. Estamos pues ante estas palabras hiperdensas de carácter eminentemente práctico y que son, digamos, nociones performativas. Se realizan en sí mismos, no parecen ser medios para otra cosa, sino que su propia finalidad son sí mismas. Es en torno a estas palabras que se configura ese debate, ese desafío multicultural, esa resistencia ante las condiciones globalizadas contemporáneas. Segunda idea, segundo núcleo de ideas. Hay una dificultad creciente para tratar de reflexionar críticamente en la época contemporánea. Y esto es producto de lo que podríamos llamar una doble presión sobre el pensamiento crítico, que las condiciones de la globalización le imponen al pensamiento crítico. Podemos distinguir dos momentos de esa gran presión: una presión propiamente intelectual y una presión de carácter técnico. Mucho de lo que nos dijo Florence apunta precisamente en el sentido de esta presión de carácter técnico, en el caso del desarrollo de los medios masivos, para la producción de identidades colectivas y para la apropiación relativamente objetiva, realista del mundo en el que vivimos. El problema atávico, primera presión, la presión intelectual. El problema atávico y crucial histórico de la relación entre las palabras y las cosas vive en las actuales condiciones a las que nos hemos referido una gran presión. A su manera peculiar cada una, movimientos intelectuales como la teoría crítica, el postestructuralismo, la reconstrucción, el pensamiento postmoderno, han puesto en cuestión, en duda, la relación entre las palabras y el significado. Digamos que todas ellas, a su modo, descomponen, desarreglan no solo el concepto de las intenciones de un autor en relación a lo que él quiso expresar. Muchas veces el autor, al ser leído, es leído de manera distinta a la que él quiso, aquella vieja idea de Marx de que importa lo que hacen, no lo que creen que hacen. Aquí importaría lo que dicen o lo que escriben y no lo que creen que dicen o escriben, ¿no? Digamos, todas estas teorías ayudan a desarreglar, a descomponer esa identidad entre las intenciones del autor y lo que expresan. Pero van más allá, también cuestionan la identidad misma de cualquier tipo de autoría o de individualidad creativa. El fenómeno de la televisión, por ejemplo, hace muy difícil, aunque hay esfuerzos casi siempre fallidos, de televisión de autor. Pero, digamos, que los movimientos intelectuales contemporáneos han afilado su crítica
crítica en torno a este desarreglo entre el significado y las palabras. Particularmente es importante en este sentido, por su radicalidad, la deconstrucción. La deconstrucción en particular niega la posibilidad de verificar un sentido final en el discurso escrito, al margen de la dificultad intrínseca del desciframiento de un determinado discurso. Y esta imposibilidad de verificar el sentido final se da al margen de lo mucho que este depende del consenso histórico y al margen, como les decía, de las dificultades intrínsecas de desciframiento. En consecuencia, el significado no es más que un juego pasajero de posibilidades interpretativas que se desenvuelve, que se desarrolla hasta el punto de su propia autosubversión en el momento mismo del ilusorio desciframiento del significado del discurso. Por eso, dice Derrida, los textos son pretextos. No en el sentido de que anteceden al texto, sino que son pretextos casuales de infinitas y arbitrarias apropiaciones, ninguna de las cuales puede aspirar al privilegio de la verdad. Estas estrategias discursivas de todas las corrientes críticas contemporáneas, la teoría crítica, el postestructuralismo, el pensamiento postmoderno, la construcción, podríamos decir que son estrategias de diseminación, son una expresión de resistencia, son una rebelión versus la imposición milenaria de los textos de carácter normativo tradicionales de la cultura occidental y propios de la tradición judío-cristiana. Y todos ellos, de alguna forma, parece que se están refiriendo a una especie de final, a una especie de epílogo de esta desconcertada cultura dominante occidental. Pero recoge una sutil idea de Steiner, son también, dice Steiner, no solamente un anuncio del epílogo de la cultura occidental, son también, consciente o inconscientemente, un ejercicio seductor, paradójicamente, de reconstrucción. Buscan o tienen un afán reconstructivo que busca devolver a la crítica y a la interpretación, a la hermenéutica, una pasión y un reto intelectual aparentemente perdidos en el clima cultural de final del siglo XX y principios del XXI. La otra presión, esta sería la presión del clima intelectual, la otra presión de la globalización sobre el pensamiento crítico es de naturaleza técnica. Suscribo prácticamente todo lo que dijo Floranza en ese sentido. Me gustaría añadir solamente una beta que no estaba en su horizonte de reflexión porque no le tocaba, que es, digamos, la revolución sufrida en el ámbito de la creación, la comunicación y la conservación del material significativo, del material semántico, que ha sido producida por la revolución tecnológica de las computadoras, la internet, el intercambio electrónico a escala planetaria, el ciberespacio y ya la realidad virtual. Se trata de una revolución más radical y con mayor alcance de la que se inició con la imprenta. El libro sobrevivirá, pero solo con un formato y una función especializados. Los libros impresos serán instrumentos de erudición, de distribución local y específica, toda vez que incluso la producción y la publicación electrónica casera ya son una posibilidad. Van a ser objetos de lujo, objetos suntuarios. En consecuencia, la cultura de masas, la economía espacio-tiempo simultáneos generado por esta revolución en tiempo real y en espacio virtual, y la erosión de la privacidad, la supresión sistemática del silencio en las culturas tecnológicas del consumo,
el desahucio de la memoria, no en el sentido de que se pierda, sino en un sentido quizás más perturbador. Hemos comenzado a olvidar cómo se memoriza. No sé ustedes, pero a mí ya me pasa. Tengo mis números telefónicos. Hace unos años tenía yo en mi cabeza un repertorio muy amplio de números telefónicos. Ahora, si no traigo el celular, puede ser que ya no sea capaz de comunicarme porque no me acuerdo de los teléfonos. ¿Sí? Entonces, no solo es un asunto de edad, es un asunto también de que el mecanismo de la memorización ya no lo utilizamos. Lo mismo pasa con los muchachos, no digamos los mexicanos, ¿no? Que no saben ni sumar ni restar, ¿no? Piensan que sea más caro 8 apagones o una población entera reprobada en cuentas. No sé que sea más caro, ¿no? Para ponernos de moda en cuanto a la liquidación de empresas y sindicatos no productivos. Bueno, independientemente de eso, ¿no? Los muchachos ya no saben hacer la mecánica de la operación de sumar y restar. La van olvidando. ¿Por qué? Porque para hacer una suma o una resta sacan la calculadora y la hacen. Si no traen pila, pues ya no sepan sumar y no sepan restar. Es un efecto, digamos, perverso de la gran potencialización de la técnica y de la producción. Bueno, entonces, la cultura de masas pues se ve golpeada por esto, erosión de la privacidad, supresión del silencio en las culturas de consumo y desahucio de la memoria, confluyen en el eclipse del acto de la lectura y del acto, el ejercicio de la interpretación. Pienso que señalar la patología de esto y la lamentación acerca de ello resulta fatuo y ya no tiene demasiado sentido. Más bien hay que pensar que el desarrollo de esta escala histórico-social trae consigo pérdidas y ganancias, destrucción, pero también oportunidad. La importancia y el prestigio occidental, hebreo y helénico del logos, que es característico de Occidente, de la palabra revelada y establecida, siempre ha estado precedida y rodeada de un ánimo de contrailustración. Así podemos decir con Steiner que desde 1914 el mundo occidental está en crisis y, citándolo, las inhumanidades provincianas contra la humanidad cosmopolita reafirman su fuerza incisiva e instintiva. Sobra decir que Steiner es un severo crítico del multiculturalismo, que considera al multiculturalismo como estos nuevos fundamentalismos indígenas, nuevos fundamentalismos indígenas de Occidente, estas inhumanidades provincianas en contra del universalismo cosmopolita. Por lo tanto, pues, cierro con esto la segunda presión, los nuevos medios de la comunicación instantánea y abierta del interfaz entre texto y recipiente, acaso podrán resultar, vistos desde esta perspectiva, con algo interesante. Pueden resultar ser más resistentes frente al despotismo, el oscurantismo y la inhumanidad. Siguiente tesis, siguiente núcleo, tercero. Como vía de solución a este contraste entre el modelo universalista y el relativismo cultural, está en el corazón del pensamiento multicultural, aparece la idea del pluralismo. No obstante, lo que habrá de prevalecer es la confrontación práctica e intelectual. El pluralismo es demasiado benévolo respecto del conflicto de valores inherente a la contraposición entre universalismo y relativismo, entre universalidad y particularidad. De esa manera, entonces, hay un conflicto de valores que resulta inescapable
y que se supone en virtud de la inherente e implícita supremacía valorativa de la democracia sobre otras formas culturales. En pleno conflicto, en pleno ejercicio liberal de la tolerancia, en medio de la aceptación de lo diferente, siempre prevalece este sentido implícito de superioridad propio de la cultura occidental y de sus formas políticas cristalizadas, como es el modelo democrático. Yo pienso que, a pesar del esfuerzo pluralista y de la virtud liberal de la tolerancia, el conflicto político es inevitable y estalla porque apunta al plano del conflicto de valores. Y el conflicto de valores es precisamente un tema y un territorio que nos saca del plano estrictamente discursivo explicativo para llevarnos al ámbito ético y para llevarnos al plano simbólico. Y resulta ser que las corrientes dominantes neocontractualistas, neopactistas dominantes en la filosofía política es un tema al cual evidentemente le rehuyen. Entonces, ¿qué tenemos de este conflicto que el multiculturalismo opone como resistencia y como desafío a la globalización que expresa el desarrollo del universalismo occidental? Lo que tenemos como núcleo en el plano intelectual es que la construcción de los universales queda problematizada. Es evidente, y el multiculturalismo lo ha hecho relevante, que la construcción de los universales está intervenida por la fuerza y la potencial violencia de un conflicto político, que es, digamos, la sustancia material de la lucha por el reconocimiento de la alteridad, de la lucha por el reconocimiento por el otro. Por lo tanto, históricamente, los universales se han construido de manera impura, es decir, han intervenido en la consolidación de los universales la violencia del conflicto político y ha ganado, ya digamos, procedido a universalizar sus valores el que ha tenido más fuerza. Por lo tanto, son universales impuros, o en todo caso, si ustedes quieren, universales negociados, que suponen una renuncia y que debilitan el sentido fuerte de los universales, el sentido fuerte de las culturas inconmensurables. ¿Sí? Y esto, culturas inconmensurables, culturas autosuficientes, cerradas en sí mismas. Esto nos lleva a una conclusión explosiva, que es la relativización de todas las culturas, pero también y por supuesto la relativización de la cultura occidental y del conjunto de dispositivos intelectuales y políticos propios de la cultura occidental, como son el Estado, la democracia, el concepto de explotación de la naturaleza, la plausibilidad de una naturaleza humana uniforme, así como el perentorio replanteamiento del ideal liberal de la vida. Por lo tanto, el imperativo del multiculturalismo, el desafío político, cultural y teórico que implica, resulta a todas luces un llamado inapelable, imposible de desoír, una interpelación urgente y radicalizada en virtud de las contrastantes y críticas condiciones que la globalización ha impuesto a la historia contemporánea. La perspectiva teórica que se abre entonces es trabajar en mostrar, en revelar, en descubrir las paradojas del universalismo occidental. Y como les decía, esto obliga a una revalorización de la dimensión simbólica y cultural que refiere al conflicto de valores y nos saca
de la disciplina tradicional de la filosofía política, porque los modelos prescriptivos que han dominado la filosofía política contemporánea son el neoutilitarismo y el neocontractualismo, y estos son conceptos que buscan a toda costa evadir el problema de los valores en función de la pretensión de objetividad científica, de separar juicios de valor de juicios de hecho. Por lo tanto, no lo voy a desarrollar para irme al último punto y cerrar la intervención, pero lo dejo planteado como un paso argumental que hay que dar. Hay que profundizar en la noción de paradoja. ¿Sí? Dicho muy rápido, digamos que el efecto cognoscitivo de la paradoja es la perplejidad. Entonces, frente a los fenómenos contemporáneos, frente a este desafío multicultural, trabajar en torno a la búsqueda de las paradojas del universalismo es, digamos, propiciar un efecto cognitivo, un efecto cognoscitivo de perplejidad. Por ejemplo, hay otros efectos cognitivos. Por ejemplo, las metáforas, el uso de la metáfora, a diferencia del uso de la paradoja, procura un efecto cognitivo de evocación. Y de alguna manera, tanto la paradoja como la metáfora, la perplejidad frente a las aporías y la evocación de una realidad distinta de la actual, opresiva, sea en referencia al pasado, sea referencia al futuro, la utopía, son los componentes del discurso crítico. Por eso, normalmente, si ustedes se fijan, los discursos críticos abusan del trabajo paradojal, y cuando quieren negar la realidad existente o cuando quieren presuponer o proponer una escala valorativa distinta, tienen que recurrir a la evocación metafórica. Piensen, por ejemplo, en el discurso de Marx, piensen en la teoría crítica, piensen en Ernst Bloch, siempre jugando entre la paradoja y la metáfora como las herramientas críticas, porque la otra efecto cognoscitivo es el efecto cognoscitivo de la certeza. El efecto cognoscitivo de la certeza trabaja con descripciones, trabaja con correlaciones, trabaja con verificaciones, ¿sí? En todo caso con deducciones e inducciones, es decir, el discurso propiamente científico. Quiero cerrar con una tesis desde mi punto de vista con mucho potencial enriquecedor. Como ustedes saben, el discurso multicultural es un discurso de raigambre liberal, con quien se ensarza polémicamente con el antecedente de la tradicional e histórica polémica entre comunitarismo e individualismo, digamos, remasterizada a partir de los 70 y reactualizada a partir de las condiciones de la globalización como el gran desafío que nos hace ver que Occidente es una olla de presión, ¿no? Y que curiosamente las demandas multiculturales no aparecen como una amenaza externa a Occidente. No es una amenaza que impacte a Occidente en términos de hacerlo explotar, sino que las demandas multiculturales son internas a Occidente mismo, no son diversas de Occidente, son, digamos, las disfuncionalidades, las irregularidades, los lapsos, los no reconocimientos de la alteridad en virtud de la estructura misma conceptual identitaria del discurso occidental. Y por lo tanto la amenaza no es que Occidente explote, sino que Occidente viva una implosión, porque tiene los elementos críticos negativos, destructivos en su propio ser. Bueno, el discurso, entonces, sería la presentación del escenario del conflicto político y de la resistencia. El discurso multicultural, les decía, es un discurso de raigambre liberal.
en la medida en que construye, que se afirma fuerte sobre el concepto de diferencia, el reconocimiento de las diferencias, y en la medida en que se afirma un discurso de igualación en contra de la desigualdad, es, digamos, un discurso que, no obstante su matriz liberal, adopta perfiles críticos. Y adopta perfiles críticos, otra vez, en términos de paradoja, ¿sí? Paradoja, ¿por qué? Porque insiste en el concepto de la diferencia y en el reconocimiento de las diferencias, por un lado. Pero por otro lado, paradójicamente, insiste en la igualación, insiste en la igualdad y en la no desigualdad. Y esto es, digamos, lo que lo hace un discurso con un potencial crítico sumamente radical, dadas las condiciones actuales. Hay dos modalidades del discurso crítico que pueden complementar al discurso multicultural en este afán, en este filo crítico. Por un lado, la crítica marxiana, Marx, y el postestructuralismo Foucaultiano. Son dos teorías previas, ajenas al multiculturalismo y a su raigambre liberal, pero que, y esta es la hipótesis que pongo a la consideración de ustedes, pueden ser útiles para fundamentar materialmente políticas culturales de reivindicación de las minorías. Se trata pues de una complementariedad de dos ramas de la teoría crítica, del discurso crítico, con el discurso multiculturalista, donde la primera, el marxismo, ofrece vías de explicación y fundamentación de las condiciones materiales que inducen, que propician las reivindicaciones de las minorías sujeto de desigualdad, en tanto que el postestructuralismo Foucaultiano ofrece vías de explicación y fundamentación de las condiciones materiales que inducen o fundamentan las reivindicaciones en contra de la exclusión. Las modalidades críticas de la teoría de Marx y la genealogía de los mecanismos de poder de Foucault son, esta es la hipótesis, susceptibles de soportar la condición de las minorías culturales en un código distinto al discurso filosófico, político y cultural moderno de raíz liberal. Los dos elementos que sirven para esta fundamentación de las reivindicaciones, esta fundamentación material de las reivindicaciones multiculturales, son los sistemas modernos de desigualdad, por un lado, y por otro el sistema moderno de exclusión. Desigualdad y exclusión son fenómenos sociales de gran calado histórico, son, digamos, transhistóricos, no son exclusivos de la modernidad. Sin embargo, desigualdad y exclusión tienen un significado histórico diferente al que tuvieron en las sociedades premodernas o en las sociedades del antiguo régimen. En la modernidad capitalista, por primera vez en la historia, como habíamos dicho, igualdad, libertad, ciudadanía son reconocidos como principios emancipatorios de la vida social y, por lo tanto, cualquier forma de desigualdad y de exclusión tienen que ser justificadas como excepciones, como incidentes en el proceso social que no puede en principio reconocerlos como legítimos. Desigualdad y exclusión son dos sistemas de pertenencia jerarquizada. Voy a tener que ir más rápido. El sistema de desigualdad, entonces, repito, desigualdad y exclusión son dos sistemas de pertenencia, pero jerarquizados. En el sistema de desigualdad, la pertenencia ocurre mediante la integración subordinada. Quien está abajo, jerarquía, quien está abajo está dentro. Su presencia resulta indispensable. En tanto que en el sistema de exclusión, también jerarquizado,
la pertenencia se da por exclusión, se pertenece por el modo como se es excluido. Quien está abajo está fuera. Entonces, el gran teórico de la desigualdad, evidentemente es Marx, se trata de un fenómeno socioeconómico y la conocemos bastante, es en la relación capital-trabajo, que es el gran principio de integración social, es una integración fundada en la desigualdad entre el capital y trabajo, desigualdad socialmente personificada en las clases, basada en un intercambio desigual, cuyo gran escenario es el salario, cuyo gran escenario es el arreglo obrero patronal, es decir, fuerza de trabajo cualitativa a cambio de salario cuantificado. La integración básica moderna pues radica en esta negación de la igualdad, esta desigualdad que viene a ser, según Marx, la esencia de la explotación capitalista. Bien. Por su parte, el gran teorizador de la exclusión es Foucault. Aquí no estamos frente a un fenómeno socioeconómico, sino frente a un fenómeno cultural y social, es un asunto civilizatorio. Se trata de un proceso mediante el cual una cultura dominante, por medio de un discurso de verdad, genera una prohibición y un rechazo. Es el terreno de la transgresión, ¿no? Se genera una prohibición y un rechazo, abrimos el espacio, las disciplinas sociales abren el espacio de la transgresión y entonces empezamos a tratar con los locos, con los criminales, con los delincuentes, con los sexualmente desviados. Las disciplinas sociales conforman pues un dispositivo de normalización que descalifica, pero también califica y que de esa manera consolida la exclusión. La exclusión del ámbito de las reglas de la normalidad se traduce después en reglas jurídicas que marcan la exclusión, que marcan la base misma de la exclusión, en donde habita, sin embargo, una pertenencia que se afirma por la no pertenencia. Al final, de lo que se trata es de un modo específico de dominar a los disidentes, de dominar a los transgresores. En tanto que el sistema de igualdad descansa paradójicamente en el núcleo esencial de la idea de la igualdad, ¿no? Cuando Marx habla de la igualdad de todos, en el manifiesto del Partido Comunista de alguna manera está pensando en la libertad individual que se iguala a todos, es decir, no rompe con el paradigma de los elementos propiamente individuales de la teoría moderna. En el caso del sistema de exclusión reside fundamentalmente en el concepto de la diferencia. Entonces las prácticas sociales modernas, las ideologías, las actitudes, en realidad combinan procesos de desigualdad y procesos de exclusión. Estos sistemas típico-ideales, realizados por Marx y Foucault, pienso yo, pueden servir como una vía de fundamentación, una plataforma conceptual de la comunicación de las minorías culturales. Me parece una tesis interesante de discutir, porque en la medida en que el multiculturalismo se mantiene en el debate del conflicto de valores, que bueno, es poco importante, pero se mantiene solo ahí, en el debate de las diferencias culturales y, digamos, disputa en el plano del discurso dominante liberal su legitimidad, el ofrecer vías de fundamentación extraliberales de carácter material en los procesos de desigualdad y en los procesos de exclusión puede resultar muy significativo. Donde te di el currículum. Bueno, no importa, es que es mi ayuda de memoria para terminar. Recapitulo. ¿Qué vimos? Primero, como resistencia a la globalización y el multiculturalismo evocan un conflicto, un desafío político intelectual. Y como la forma discursiva que toma ese conflicto es el problema de las paradojas y particularmente el problema de las paradojas del universalismo. Dos, que nos enfrentábamos a palabras hiperdensas, hiperreales de carácter práctico, que
no se dejan trabajar con facilidad, y que además hay una serie de dificultades o de aporías respecto del discurso crítico que devienen de las condiciones de la globalización, tanto en el ámbito del clima cultural, todo el debate posmoderno, la deconstrucción, etc., y por otro lado las presiones de índole técnica sobre las relaciones entre la palabra y sus significados. Hablamos pues de la idea del pluralismo y el conflicto de valores, vimos cómo se reformulaba en esos términos el desafío multicultural de la resistencia a la globalización, y terminamos hablando de los procesos de desigualdad y exclusión como una tesis, una hipótesis para complementar la explicabilidad, la fundamentación de manera material crítica de las demandas diferenciadas de carácter multicultural. Pues, muchas gracias. Así se titula la mesa que estamos por concluir. La revolución, violenta o no, necesariamente implica resistencia. Resistencia que en una era de la globalización apunta a revertir las condiciones tan desiguales y rapaces que esta, la globalización por supuesto, ha generado para que sobrevivamos en ellas. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer aquello que nos domina y no hacer de nuestra condición de dominados un hábitus en términos gordianos? Ayer por la tarde en su conferencia magistral ya comentaba parte de esto el profesor Chile. Creo poderosamente que el momento que antecede a la resistencia es el asombro. Asombrarnos de aquello que a tanto vivirlo diariamente se convierte en algo natural para nuestras vidas, es decir, la violencia, la marginación, la pobreza son situaciones que difícilmente nos aterrorizan, al contrario, lucramos con ellas. Los medios las venden y nosotros las consumimos. La ley de la oferta y la demanda no se puede ver mejor reflejada que en este absurdo intercambio, entre comillas, de bienes. Ahora revivo las palabras de Pablo Latapí, que parafraseándolo, la idea queda más o menos de la siguiente manera. La humanidad ha tenido grandes pérdidas en el siglo XX. Sin duda, la más peligrosa es la pérdida de la capacidad de asombro. Esta pérdida de la capacidad de asombrarnos, de la que habla Latapí, considero se ha ido agudizando en el siglo XXI. El reto es, como científicos sociales, no quedarnos en las explicaciones meramente causales de los malestares que abruman a la humanidad en los tiempos modernos. Es lograr que el sujeto, es decir, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, recuperemos la capacidad de leernos críticamente y a su vez al mundo que hemos diseñado para vivir. Para lograr tal cometido, la escuela, la universidad se vislumbra como una formidable guarida donde generar el complot para reorganizar al orden establecido, por cierto, a golpes de macana y balas de metralleta. Para lograr tal fin, es decir, generar el complot desde las escuelas, la educación tiene que reconfigurarse y ser entendida más que como un proceso donde se enseñen certezas, debe afrontarse como un mecanismo para generar interrogantes. En términos de Estela Quintal, es hacer de la educación un acto de provocación. Provocación a interrogarse sobre las estructuras de poder que nos sirven de techo y morada. Provocación a fin de inducir a un pensamiento crítico, reflexivo, revolucionario. Pablo Latapí no se cansó de repetir en cualquier oportunidad que se le presentaban las siguientes palabras: el hombre sin deseo no es hombre, la educación sin utopías es definitivamente inconcebible. Tomemos las universidades, las escuelas para construir interrogantes que devengan en utopías. Me quedo con ganas de decir muchas otras cosas, muchos otros se han quedado silenciados porque hasta el lenguaje les arrebataron. ¡Qué paradoja! Mientras yo puedo hablar, y no lo hago por respetar tiempos establecidos, otros ya no tienen más palabras que decir porque les han confiscado salvajemente su identidad. Revolucionemos para que hable la minoría y escuchemos la mayoría. Los invito pues a que las reflexiones que se han hecho escuchar a lo largo de este coloquio no se queden a nivel de la idea y busquen mecanismos para aterrizar a nuestras manos, a nuestros pies, y hacer de la carne, de nuestra carne, en palabras de Enrique Dussel, una carne mesiánica. De cualquier forma, las mejores reflexiones son las que nos llevamos a casa. Pues muchísimas gracias. Pareciera ser que para este pensador ya no existe ningún tipo de resistencia, debido a que nos encontramos en una especie de vacío. Me gustaría que pudieras ahondar más en esta separación que estás haciendo con Baudrillard y qué hay, qué piensas al respecto de esta posible metamorfosis en la que nos encontramos, o no es así, ¿no? Y hay elementos de resistencia más fuertes que puedan
responder a eso que dice. Y por otro lado, para el profesor Alan, en su segundo grupo de ideas, en donde te refieres a las presiones de la globalización, ¿no? En particular sobre el problema intelectual, sobre la técnica, nos adviertes del grave problema que tiene la potencialización de la técnica, ¿no? Cuando nos haces estos ejemplos del celular y la pérdida de la memoria. Y hablando de la pérdida de la memoria, recuerdo lo importante que es el narrador para Benjamin, ¿no? El que va a narrar los acontecimientos, pero si ya nadie lo sabe, va a haber un grave problema. Entonces, la pregunta es si con esta potencialización la técnica tiene un fin de la potencia humana, refiriéndome a los ejemplos en el caso de Pierre Bourdieu, cuando nos habla de los fast thinkers, cómo el pensamiento se ha vuelto más compacto por pensar, o el caso de Sartori con el homo vivo, que está sometido a imágenes, y donde su capacidad crítica, su capacidad de sorpresa se va reduciendo. Si esta potencialización de la técnica trae consigo un fin de la potencia humana. Y en especial México, la digitalización, ¿cuál tendría que ser su postura? Dado que, bueno, vamos a entrar a la digitalización hasta el 2021, bueno, ¿qué hacemos entre tanto? Y al doctor Arias, quería hacerle dos preguntas, una en relación también a lo de la presión, de las presiones de la globalización ante el pensamiento crítico de la parte intelectual. Había dicho que, y estoy de acuerdo, quería precisar, que el significado se ha convertido en un juego de posibilidades interpretativas, que en ese sentido estaba haciendo una estrategia de diseminación de resistencia, que bello saber cómo es que está funcionando como resistencia en ese sentido. Y por otro lado, bueno, también me gustaría que hablara un poco más acerca del pluralismo como posibilidad, porque mencionó que puede ser una posibilidad, pero ya no es todo cómo. Voy a contestar en orden. Respecto de mi distancia de Baudrillard, efectivamente el planteamiento de Baudrillard es muy atractivo, en tanto se constituye en una metáfora de lo que es la sociedad contemporánea y del papel de los medios de comunicación, en especial de la televisión. Sin embargo, donde yo pongo mi distancia, es decir, no llego con él hasta las últimas consecuencias. Él señala, aunque nuevamente de forma metafórica, pero él dice, bueno, la realidad está muerta, la mataron las imágenes que se construyeron sobre esta realidad. Y yo creo que los medios de comunicación no son tan poderosos como los propios medios quieren hacernos creer. Es decir, es una parte de una forma de convencernos de que su poder es enorme, y yo me parece que no lo es. Hay siempre una resistencia, hay una negociación entre el mensaje de los medios y la audiencia, siempre hay una respuesta que no es, como decían los primeros estudiosos de estos asuntos, que no es una cuestión de causa-efecto, que tampoco es una respuesta inmediata. Los medios no actúan como si fueran agujas hipodérmicas que nos inocularan mensajes, sino que la audiencia siempre tiene esta posibilidad de contestar lo que está escuchando. Y en ese sentido, Baudrillard, como digo, pues hace una metáfora muy atractiva, pero con estas salvedades. Con respecto a, bueno, aquí voy a tratar de contar las dos preguntas, una la de Sabrina y la del compañero, sobre cómo América Latina accede a la globalización digital, eso es lo que creo que entendí, y cómo Internet se opone a la televisión y si Internet tiene algún papel dentro de la resistencia.
Yo diría dos cosas. Por un lado, que la historia de los medios nos demuestra que un medio con características diferentes realmente al anterior no lo viene a suplantar. Es decir, se dijo que cuando apareció la radio y los periódicos radiofónicos o los noticiarios radiofónicos, que iba a desaparecer el periódico. Y el periódico está aquí todavía. Cuando la televisión, que el cine ya iba a desaparecer porque la televisión lo suplantaba. No ha sido así, inclusive ha habido un renacimiento, me parece, en los últimos años, de la cinematografía muy interesante. Y Internet, ¿por qué además creo que no será capaz de suplantar a la televisión? Porque la televisión no es solamente un medio de comunicación y de difusión de imágenes e ideas, sino que es un gran negocio, es un mega negocio. Creo que al menos en México, en América Latina, pero en Europa también, la televisión es el corazón de la industria mediática. En torno a la televisión se agrupan otros medios, es decir, la televisión, los consorcios televisivos después adquieren periódicos, después adquieren, están también en Internet, tienen sus portales y hacen negocio a través de Internet, pero el gran negocio se encuentra en la televisión. Por esa razón creo que, si bien la convergencia tecnológica permite que tengamos imágenes televisivas en nuestra pantalla de la computadora e incluso en nuestro celular, nuestro teléfono, iPod, etcétera, el iPhone, eso no hace que la gran industria representada por la televisión vaya a desaparecer y que tome su lugar Internet, porque además estamos hablando de producción de contenidos. ¿Quién va a producir esos contenidos? Internet, en el 90% de los casos, me parece que no es productor de contenidos, sino es difusor de contenidos que ya están producidos en otras áreas, ¿sí? Y que además es un medio mucho más individual que la televisión. América Latina va pues siguiendo las pautas de los países desarrollados y especialmente de Estados Unidos, que están pugnando por la digitalización en un sentido totalmente técnico, sin una discusión de para qué. Creo que aquí pues de lo que nos habló Alan Arias es muy significativo respecto de que no hay una discusión, es decir, hay una presión técnica para llegar a una serie de instrumentos para implantarlos en la sociedad sin preguntarse el para qué. El para qué la digitalización. Bueno, porque ya no caben más señales en el dial que tenemos, el analógico. Bueno, ¿y para qué queremos más señales? Y luego, si vemos las cosas de manera concreta, en México, ¿para qué queremos que Televisa sea multiplicada por 6 y que TV Azteca sea multiplicada por 6? Eso es lo que queremos, porque así como lo están planteando, eso es lo que implica la digitalización del espectro radiotelevisivo. Entonces, en América Latina no hay es decir, si bien América Latina, como todo el mundo, ha entrado en este proceso de digitalización y de apagón analógico que se dará en distintas fechas, no todos los países han optado por la misma solución técnica. Entonces, por ejemplo, Brasil ha optado ya por la digitalización en el modelo japonés. Argentina y Uruguay me parece que se van por el modelo europeo, y México está optando, por
supuesto por el modelo estadounidense. Entonces, hay la digitalización también está atada a los distintos gobiernos y a las distintas sociedades del planeta. De tal manera que si bien hay un impulso muy fuerte que viene desde la hegemonía capitalista y la transnacionalización y la globalización, ya cuando llega específicamente y aterriza en cada una de las naciones, porque finalmente, a pesar de que se diga que el papel del Estado-Nación está muy disminuido, lo real es que las naciones siguen existiendo como tales y los Estados-Nación también. Y entonces depende ya, al aterrizar esta nueva tecnología en cada uno de los Estados-Nación, cómo se va a implementar. Bueno, y finalmente el papel de Internet, no quiero que se me olvide, el papel de Internet en la resistencia. Yo creo que Internet, igual que todos los demás medios, a pesar de que se diga que es un medio libre, que es un medio gratuito, al cual todos tenemos acceso, que podemos subir cualquier cantidad de cosas y que no hay quien nos censure, esta es otra vez una fantasía. Es igual a la fantasía de la diversidad que nos propusieron cuando se abrió el espectro radiotelevisivo a las transmisiones satelitales, y entonces en lugar de tener 20 señales en satélite de cable, ahora tenemos en 50 o 250. Es la misma fantasía. ¿Por qué? Porque finalmente Internet también está controlada por grandes nodos, a donde llegan todos los servidores, y esos nodos están controlados por empresas, y los servidores también. Es decir, nuestro acceso a la red es un acceso controlado y monitoreado, por un lado. Por otro lado, vemos que empresas como YouTube, en un momento fue la gran sensación porque se decía que ahí se podía ver lo que no se veía en ningún otro lado. Sigue siendo, se puede ver lo que no se ve en otro lado, pero ahora hay que preguntarse qué se ve, porque hay videos que están en YouTube que son verdaderamente deplorables desde mi punto de vista. Entonces, Internet, como cualquier otro medio, puede servir para hacer una resistencia cultural, siempre y cuando haya seres humanos, haya grupos que propongan esa resistencia. Pero por sí mismo el medio no tiene esa capacidad. El medio no es más que un instrumento, y el instrumento lo manejan los seres humanos. Y bueno, sobre el comentario del profesor Luis Gómez, efectivamente creo que el apoyo en Larisa Lomitz se queda corto. Sin embargo, lo utilicé porque al hablar de gramática, creo que los medios, la televisión en especial, sí tienen una gramática, y en ese sentido son rígidos, o se han vuelto muy rígidos. Empezó siendo el lenguaje audiovisual, provenía de lo que los lingüistas llaman el habla. Había muchas variaciones y muchas posibilidades, y con el desarrollo de la técnica, pero también con el desarrollo de la industria, esto se ha convertido en una gramática bastante cerrada, ¿no? Claro, por supuesto, además hay que decir que el concepto de cultura no se puede quedar en el de que se trata de una gramática, sino que, bueno, la misma Lomitz señala que la cultura es la herencia no biológica del hombre. Y otra antropóloga destacada también, Lourdes Arizpe, señala que efectivamente la cultura es la herencia no biológica, pero que todos tenemos la capacidad de transformarnos, de transformar lo que hemos heredado, y en ese sentido
somos capaces de cambiar, y por eso las sociedades cambian y se transforman, y la cultura también se transforma. Si no hubiese esa capacidad, entonces seríamos iguales a los hombres de Neandertal y no hubiéramos cambiado a lo largo de los siglos. La primera pregunta es muy fuerte, porque atañe a uno de los temas, de los contenidos de esta versión intelectual sobre el pensamiento crítico. Es algo que, digamos, ya el pensamiento dominante contemporáneo se asume como ese problema, que es la desaparición del sujeto. Hay que expulsar, mandar al ostracismo al sujeto en el terreno de las ciencias sociales. Y digamos, este proceso de erradicación del sujeto en las ciencias sociales, pues tiene su origen en ese clima cultural, digamos, el origen postestructural, es, digamos, un trabajo que comienza a hacer Lacan. Lacan interpreta correctamente el carácter social del individuo, incluso en la génesis de su identidad, de su personalidad, siguiendo a Freud. Bueno, sí, es a través de la estructura edípica fundamental, padre, madre, chamaco deseante, que se puede discernir la naturaleza social o intrasocial en la constitución del individuo, ¿no? Pero cuando va al plano más, ya no solamente de la constitución de la noción de individuo, empieza a hacer una crítica fuerte del sujeto, porque considera que el sujeto, incluso es una sutileza etimológica, el sujeto es efectivamente sujeto de los conflictos de la familia triangular básica, madre, padre, hijo, ¿sí? Pero es además sujeto de condicionamientos culturales, es sujeto de condicionamientos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, su concepto viene a ser un concepto pasivo, es un sujeto a presiones, ¿sí? Es un sujeto a condicionamientos, y por lo tanto, entonces Lacan prescinde de la idea de sujeto individual, porque el individuo, si bien fue un elemento básico constitutivo en el plano originario del complejo de Edipo, ya no lo es en un plano más histórico, más real, más cultural, más aterrizado. Y entonces prescinde de eso. En la teoría crítica fue muy significativo, al menos en mis tiempos, se los platico para que lo tomen nota, como siguiendo a Lacan, Luis Althusser, marxista postestructuralista, toma esa idea y entonces prescinde de la idea de sujeto en el proceso histórico y nos define la historia como un proceso sin sujeto y sin fines. ¿Sí? ¿Por qué? Prescinde del sujeto a cambio de los condicionamientos histórico-materiales, en última instancia al estilo del marxismo tradicional, y en última instancia en términos económicos, pero más complejos, una realidad sobredeterminada cuya última instancia es económica, pero en donde juegan los factores culturales, psicológicos, etcétera, etcétera. Pero la idea fuerte, siguiendo a Lacan, es que no hay sujeto, ¿no? Entonces, claro, esta es una presión fuerte para el discurso crítico por parte del clima intelectual. Hay que luchar, lo cual es totalmente démodé, es medio excéntrico, ¿sí? Reivindicar hoy por hoy el sujeto en ciencias sociales. Piensen en el dominio en la dialéctica entre acción y sistema, en el dominio de las teorías sistémicas como predominando sobre las teorías de la acción. ¿Por qué? Porque el concepto de sujeto
pues no es el sujeto, es el sujeto a presiones, a condicionamientos, pero no el sujeto de una acción. Entonces, bueno, ahí hay otro, digamos, en términos de contenido, es uno de tantos contenidos específicos que hacen difícil el discurso, ¿no? Como dice Boaventura dos Santos, nunca ha estado la cosa tan mal, ¿no? Y nunca ha sido tan difícil criticarla, ¿no? Pues claro, el discurso crítico reciente es un gran tema, ¿no? Sabrina dice, bueno, ¿en qué sentido las estrategias discursivas del clima cultural dominante son estrategias de diseminación, de descomposición, de deconstrucción, pero en qué sentido son también ¿cómo se llama? Un discurso de resistencia? Lo que yo digo es que ahí se da una paradoja, ¿no? Y las paradojas tienen el encanto de que no se resuelven, pero digamos tienen la desgracia en términos conceptuales de que no se resuelven. Entonces, bueno, resulta paradójico como un discurso fundamentalmente deconstructivo, de descomposición, digo yo, retomando a Steiner, es un discurso de rebelión, porque es una rebelión contra las narraciones discursivas, unitarias, omnicomprensivas, etcétera, etcétera. Y entonces el clima cultural de las finales del siglo pasado, de principios de es un clima que va mucho más con las parcialidades, los discursos interrumpidos, fragmentarios, descompuestos, el collage, etcétera, de las grandes narrativas de los grandes discursos. Entonces digo, sí, por un lado es un discurso de descomposición, ¿sí? Pero por otro lado, en tanto que se revela contra el viejo discurso dominante, puede ser leído como un discurso que también resiste. Y además que no vamos a tener escape. Si queremos reasumir el discurso crítico, tenemos que ajustar cuentas con ese clima cultural. Les doy gracias, el tema del sujeto. El tema del sujeto tiene que volver a ser replanteado, porque no está resuelto, o si está resuelto, entonces el discurso crítico perdió una herramienta fundamental para funcionar. Entonces, luego, el pluralismo. Bueno, digo, frente al conflicto multicultural, ¿no? Universales mellados, universales problematizados por las demandas particularistas y demás, ¿no? Ante ese conflicto, digamos, hay toda una tradición liberal, ¿no? Que plantea la salida del pluralismo, ¿no? Pienso en Williams, ¿no? A nivel mexicano, por ejemplo, Maurice Deschaux, Olivier, ¿no? Que dice, bueno, es que son pensadores de Deschaux, ¿no? Es más interesante porque es un liberal enmascarado, ¿no? En realidad es un naturalista, es un pensador escolástico, es un pensador metafísico, pero con una gran cultura para camuflarse dentro del debate liberal. Pero los otros son más abiertamente liberales y dicen que el liberalismo puede ser la salida, si no una salida definitiva que resuelva las aporías, sí una salida pragmática, en el sentido de que es tolerante, ¿no? Y a diferencia de las posiciones doctrinarias, asume que hay un conflicto de valores. Ya tenemos ganancia, tenemos un espacio, ¿no? de la cerrazón que no acepta un conflicto de valores entre el universalismo de los derechos humanos y los usos y costumbres de los pueblos indígenas, pues el pluralismo nos da un territorio donde se acepta que hay conflicto de valores y por lo tanto se establecen posibilidades de mediación, de tolerancia, etc. ¿Qué supone el pluralismo? Bueno, el pluralismo supone, muy liberalmente, que se apuesta por la deliberación racional, por el diálogo,
por la acción comunicativa, especialmente por la persuasión. Lo que pasa es que el multiculturalismo duro, el mayor variante antropológica vinculado al relativismo cultural, dirá, radicalizando la postura, que el diálogo, la acción comunicativa e incluso la persuasión son formas perversas de convertir al bárbaro en infiel. Y por lo tanto, él queda el pluralismo profesional. Luego, yo que digo, bueno, lo que pasa es que el conflicto es irreductible. La lucha por el reconocimiento es verdaderamente la gramática del conflicto, y si bien es más deseable una sociedad pluralista, que no es, al menos en el plano intelectual, no acaba de resolver el tema. Luego, sí. ¿Por qué no hacer la crítica a la globalización? Pregunta. Yo creo que la crítica a la globalización se está haciendo. Se está haciendo tanto práctica como teóricamente, y además su propia evolución empieza a mostrar disfuncionalidades, lapsus, interrupciones, perversiones, consecuencias no deseadas, etc. Yo pienso que sí, que efectivamente estamos ya en una situación que nos permite hablar de crítica o de crisis de la globalización, y que sí estamos en un tránsito, voy contigo. A donde no sé si voy es a que ese tránsito vaya a ser una desglobalización. Creo que ya no. Creo que la diseminación que se da, la inclusión que se ve dentro, nos va a hablar de quizás una nueva situación, pero donde no se van a negar los elementos de la globalización que ya han quedado materializados, por ejemplo, la producción técnica, la simultaneidad de las operaciones. Entonces, yo creo que el multiculturalismo, al menos como lo enfoque, va precisamente en el sentido de lo que tú planteas. Es decir, es uno de esos elementos que se han repotencializado, reactualizado con la globalización y que apuntan a la inclusión, a la crisis de esa nueva situación globalizada. ¿Por qué el discurso crítico no ha hecho la crítica de la globalización? En el sentido fuerte, en el sentido de, digamos, de criticar la definición de globalización dominante y proponer otra. Yo digo, no lo hace porque precisamente es un discurso crítico que está obligado a eludir las definiciones, porque el proceso de producir definiciones es parte del discurso positivo, y entonces el discurso crítico tiene que zafarse de eso y se va a sus efectos perversos, a sus lapsos, a sus inclusiones, etc., como siempre ha trabajado el discurso. Termino con lo de los derechos humanos, que es un tema fuerte. Bueno, en términos pragmáticos, los derechos humanos deben de tener una función regulativa, ¿no? Es decir, cuando se dan estos conflictos entre particularismos y universalismos y demás, bueno, pues tener la referencia a los derechos humanos y a la posibilidad de ciertos consensos, quizás no fundamentales, no acuerdos fundamentales, no consensos fuertes, como los llama Balzer, sino conceptos soft, consensos suaves, ¿no? Por ejemplo, nos podemos oponer a el asesinato el bombardeo indiscriminado sobre las aldeas afganas dominadas por los talibanes. Nos podemos oponer a que los bombardeen, lo cual no quiere decir que estemos de acuerdo con los talibanes. Entonces, no hay un consenso fuerte en el sentido de una identidad con el pensamiento de los talibanes, ¿sí? Pero sí hay, digamos, consensos periféricos suaves en el sentido de que andar matando gente, no estar involucrada en la guerra, es una barbaridad. O podemos, más enredado, estar en desacuerdo en que zorrajen una franquicia ilegal y legítima al Sindicato Mexicano de Electricistas, sin que, por supuesto, estemos de acuerdo con las prácticas, la diligencia y lo que hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas. No hay es decir, estar en contra de la extinción de Luz y Fuerza y de la aniquilación del sindicato es un consenso, pero no es un consenso fuerte, en el sentido que yo me quiera ir a tomar unos vinos con el señor Esparza, ¿no? El señor Esparza es un líder corrupto, etcétera, etcétera, pero eso no implica consensos débiles, consensos
Bueno, cierro. ¿Es una homogeneización buena lo de los derechos humanos? Bueno, creo que no se puede responder así. Creo que hay dos grandes tendencias que pueden ser útiles para pensar los grandes temas de la modernidad. La modernidad se define, digamos, por una doble tendencia. Una tendencia emancipatoria, ¿no? Libertad, fraternidad, las promesas incumplidas, las resistencias que se dan dentro del discurso occidental, pero que son antimodernas, como por ejemplo el marxismo, ¿sí? Emancipatorias, pero también se da una tendencia regulatoria, es decir, hay una dialéctica entre emancipación y regulación. Y los derechos humanos están atravesados por esa contradicción, que además ahora en la época final de la globalización hace crisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el discurso de la izquierda, tradicionalmente, hasta antes de la caída del muro de Berlín, el discurso de los derechos humanos era sospechoso, era parte de la Guerra Fría, se utilizaba para criticar a la URSS, para criticar a Cuba, para criticar a China, era un discurso burgués, asqueroso, etcétera, etcétera, y entonces rescataban la crítica de Marx, la crítica de Rosa Luxemburgo, la crítica de Hannah Arendt, y los derechos humanos eran un asco. Pero ahora la izquierda piensa que el discurso de los derechos humanos es útil, ¿no? Y entonces ahora la izquierda reivindica la idea de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera lo que está colapsado, lo que está en crisis es ese juego entre emancipación y regulación. Yo creo que los derechos humanos están atrapados en eso. Entonces, son de alguna manera elementos de homogeneización, pero al mismo tiempo son elementos fortísimos del desafío multicultural, ¿no? Es decir, derechos humanos, derechos universales. ¿De quién? De la cultura occidental. Pues entonces hay derechos universales al estilo asiático, o hay derechos universales, hay derechos humanos en las comunidades indígenas, aunque algunas prácticas y demás entren en contradicción con otros, ¿no? Pero es parte del debate, no está resuelto. Yo creo que el discurso de los derechos humanos, aunque es políticamente correcto, no deja de estar atrapado en esa crisis de las dos grandes tendencias, por un lado la emancipación y por otro la regulación de las sociedades. Pues muchas gracias.